El millonario se esconde para comer sobras con su empleada humilde y revela un secreto impactante. Imagina vivir en una mansión que parece salida de una película, con salones enormes cubiertos de cristal y mármol reluciente, candelabros que atraviesan el techo y una vista que quita el aliento. Ahí en el corazón de una de las grandes ciudades latinoamericanas, Alejandro, un millonario tan carismático como misterioso, es el dueño de todo eso y más. Pero lo que nadie sabe es que mientras sus invitados disfrutan de cenas extravagantes llenas de risas forzadas y conversaciones vacías, él se escabulle sigilosamente de esos lujos para buscar un refugio secreto. Alejandro baja la enorme escalera sin que nadie lo vea. El ruido de las copas y las voces lejanas le golpea como un murmullo pesado. Abre una puerta discreta que lo lleva a la humilde y pequeña cocina de servicio, lugar olvidado y gastado por el tiempo, con paredes desconchadas y un aire cargado de historias no contadas. Allí, la luz es tenue y el silencio pesa más que cualquier aplauso. Clara, una empleada sencilla y leal, con las manos ásperas pero la mirada limpia, prepara con calma la última comida para el personal. Lo curioso y casi imposible de creer es que Alejandro se sienta en esa cocina a compartir las sobras de la fastuosa cena. No se trata de capricho, sino de una necesidad profunda, una búsqueda desesperada de algo real, algo que las mesas de mármol no le ofrecen. En esos pequeños momentos, entre platos gastados y charlas simples, Alejandro encuentra el respiro que el brillo del dinero le tiene negado. Pero la calma de ese santuario inesperado se rompe de manera abrupta una noche. A punto de terminar la cena y con un suspiro cansado, Alejandro, por pura curiosidad, abre un cajón antiguo donde encuentra una carta. La dobladura amarillenta, las letras firmes y el sello casi borrado revelan un mensaje dirigido a Clara, pero con un contenido demoledor. La carta habla de un pasado oculto, de secretos enterrados que conectan la vida de Clara con el origen mismo de la fortuna de la familia de Alejandro. Un nudo se forma en su garganta, las manos le tiemblan y un frío intenso le baja por la espalda. ¿Hasta dónde llega esa conexión oculta? ¿Qué verdades ha estado ignorando? El miedo a que todo esto se descubra amenaza con destruir la imagen perfecta y el legado impecable que ha construido toda su vida. Y peor aún, amenaza con arrasar la confianza que ha empezado a nacer con Clara, esa chispa sincera en medio de la frialdad y la mentira. Los muros de la mansión parecen cerrarse, los ecos de las risas falsas se vuelven una amenaza. Alejandro entiende que está parado en un borde peligroso, donde el poder y la humildad podrían estallar en una fractura imposible de reparar. La pregunta que queda retumbando en su cabeza, seca y punzante, es hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger un secreto que puede quebrar todo, un secreto que podría cambiarlo todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro tenía la carta en las manos, el papel amarillento casi quemándole por el peso de lo que contenía. La voz de Clara, dulce y cansada, se colaba desde el pasillo, acompañada del eco distante de la fiesta. Su corazón palpitaba con fuerza. Sabía que había algo oculto, pero nada preparaba para eso. Sin levantar la vista, bajó el pliegue y leyó. La letra firme describía mentiras, traiciones y un pacto secreto entre el abuelo de Alejandro y alguien del pasado de Clara. Su familia no solo había amasado la fortuna a costa del trabajo y la sangre de los humildes, sino también a costa de la propia familia de Clara. La revelación lo golpeó como un puño. Una sombra cruzó la cocina. Alejandro levantó la vista y vio a Clara, parada en el umbral,
Sus ojos, por primera vez, no tenían sorpresa ni confusión. Tenían miedo, una luz apagada y un peso terrible. Por un instante, todo el aire se congeló. ¿Qué había hecho Clara para esconder una verdad así? ¿Y qué podía significar para ellos ahora? Antes de que Alejandro pudiera abrir la boca, la puerta principal explotó en un estruendo. El silencio de la cocina se rompió con el grito de un hombre desconocido, fuerte y furioso. «¡Alejandro! ¡Sal de ahí! ¡No te voy a dejar ocultar más mentiras!». La voz venía de un tipo con traje oscuro, el rostro cubierto de rabia, rodeado por cámaras y periodistas. «¿Esto es un escándalo? ¿Quién?», tartamudeó Alejandro con el corazón estallando. Por detrás de él, Clara se movía con rapidez, casi sin pensar, como si un sexto sentido la obligara a actuar. En cuestión de segundos la puerta de la cocina fue derribada. La multitud entró, iluminando con flashes el pequeño cuarto olvidado. Las cámaras captaron cada detalle: la carta en la mano de Alejandro, la mirada rota de Clara, el sudor frío que le corría por la espalda. «El pasado no perdona», gritó el hombre, empujando una carpeta llena de pruebas sobre la mesa. Fotos, documentos, grabaciones, entre ellas una declaración que ponía a Clara y su familia en el centro de un complot mucho más oscuro. Algo que mezclaba a Alejandro, a su abuelo y también a su propia empleada. La bomba explotó. No era solo un secreto financiero ni un rumor perdido en el tiempo. Era un entramado de corrupción, engaños y algo mucho más personal. Alejandro sintió que se le quebraba el pecho. Todo su mundo, la imagen que había construido, empezó a deshacerse justo delante de sus ojos. Clara, paralizada y temblando, se tapó la boca con la mano. Pero la fuerza para hablar llegó con un hilo de voz. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué mintieron sobre mi familia durante años?». Su pregunta cayó como un cuchillo en el aire. Alejandro no supo qué responder. En el silencio que siguió, el hombre del traje dio un paso adelante y señaló a Alejandro. «No eres el dueño de esa mansión. Ni siquiera eres el hombre que todos creen. Eres solo un peón en un juego creado para ocultar lo que pasó hace décadas». La verdad se empezó a desmoronar tan rápido que todos en la casa sintieron que el suelo se movía bajo sus pies. Clara retrocedió, buscando una pared que la sostuviera, mientras Alejandro, desarmado, se daba cuenta de que su historia era mentira. Una enorme mentira. Y entonces, en medio del caos, el reloj marcó la medianoche. Un secreto más, todavía más grande, estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué otra verdad tan devastadora estaba enterrada en esas paredes? ¿Quién realmente era Alejandro? Y sobre todo, ¿qué harían Clara y él ahora, cuando todo lo que creían firme se hundía en la oscuridad? La mansión, antes tan llena de luces y máscaras, ahora era solo un fantasma cargado de sombras. Y en ese fantasma, la última palabra aún no se había dicho. La mansión quedó en un silencio brutal cuando el reloj dio la medianoche. Era como si el aire se hubiese vuelto denso, tan pesado que costaba respirar. Alejandro y Clara se miraron, las miradas cargadas de miedo, de confusión y sobre todo de dolor. La carta, la carpeta, las pruebas. Todo era una bomba que explotaba sin aviso en medio del escenario de lujo y mentira. De repente, un sonido seco atravesó la tensión. Un clic. Todos giraron. La puerta trasera, esa que nadie usaba porque daba a un pequeño jardín olvidado, se abrió de golpe. Entró una mujer. No más de 40 años, pelo recogido, rostro serio y ojos que parecían llevar siglos de secretos. Traía en la mano lista una carta idéntica a la que Alejandro había descubierto. La misma letra, el mismo sello desgastado. «Veo que ya encontraron lo que querían esconder», dijo sin alzar la voz ni perder la calma, pero con una dureza que quemaba. La multitud se quedó muda. Alejandro sintió que el estómago se le revolvía. Clara bajó la mirada, temblando. «¿Y tú quién eres?», preguntó Alejandro sin poder articular más palabras. «Soy su hermana», respondió la mujer, y un susurro corrió por la sala, como si hubieran escuchado mal. «No puede ser», dijo Clara, con la voz quebrada. «¿Tú? ¿Estás viva?». La mujer asintió con un leve movimiento.
la cara endurecida por años de ausencia. Sí, estuve lejos, pero nunca me fui del todo. Nunca dejé de observar. Los murmullos comenzaron a crecer. Alejandro notó un frío que le bajaba por la espalda, un hueco en el pecho que se expandía con cada palabra. Mi abuelo hizo muchas promesas, pero también pactos sucios, continuó la mujer. Pactos que sepultaron a nuestra familia y que mancharon la tuya. Yo he vivido a la sombra de eso, pero ahora llegó mi hora. Clara miró a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas. El peso de la verdad añadía capas a su dolor. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó Clara. Porque muchos querían que desapareciera para siempre, dijo, y la mirada se le endureció aún más. Pero hoy vine a romper ese silencio, antes de que sigan usando mi nombre para apagar la verdad. En ese instante, un ruido sordo y fuerte sacudió el salón. Era un golpe seco que retumbó contra las paredes. La gente se quedó paralizada. La mujer soltó una mirada rápida a la puerta principal. «No están solos», advirtió con urgencia. «Vinieron por mí, por nosotros». El hombre de traje oscuro que había entrado con los periodistas sacó un arma. La tensión explotó. Gritos, órdenes, cámaras que grababan todo mientras las sombras avanzaban por el pasillo. «Todos al suelo», ordenó el hombre. Alejandro y Clara se miraron, con el corazón latiendo tan fuerte que parecían escuchar sus propios latidos retumbando en las paredes. La mujer que decía ser hermana de Alejandro dio un paso adelante, levantando las manos. «No busquen pelea. Lo que viene es más grande que cualquiera de nosotros». Un disparo cortó el aire. La multitud gritó. La escena se volvió un caos de voces, miedo y oscuridad. Alejandro sintió un golpe fuerte en el lado, el frío de la bala quemando a través de la piel. Antes de caer, alcanzó a ver algo que le heló la sangre. Las cámaras enfocaban justo a alguien entre la multitud, alguien con un rostro que él conocía, alguien que creía muerto hace años. Y entonces el mundo se apagó. Cuando Alejandro despertó, no estaba en la mansión, sino en una habitación oscura, iluminada solo por una ventana alta. Alguien estaba ahí. Una voz que nunca pensó volver a oír susurró su nombre. «¿Creías que podías escapar del pasado, Alejandro? Esta es solo la primera ficha que cae». El corazón le golpeó con fuerza desbocada. La verdad ya no solo era una carta o un secreto familiar. Era una red oscura que lo atrapaba sin salida. Y justo en ese momento, la puerta se abrió lentamente, dejando entrar una sombra que cambiaría todo para siempre. ¿Quién era esa sombra? ¿Qué buscaba? ¿Y qué estaba dispuesto a perder Alejandro en esta nueva batalla que apenas comenzaba? La mansión que todos creían conocer solo era una fachada. Pero ahora, la verdadera historia empezaba a revelarse, y nadie podría prepararse. Para lo que venía, la puerta se abrió despacio y la sombra entró. Alejandro sintió un frío helado en el pecho, como si 1000 cuchillos le apuñalaran la piel. No podía apartar la mirada. La luz apenas permitía ver el rostro, pero había una certeza imposible de ignorar. Esa voz, ese silencio, era algo que marcaría su vida para siempre. «¿Quién eres?», logró balbucear, la garganta seca y las manos temblorosas, el sudor frío deslizándose por su sien. La figura dio un paso al frente, y entonces la luz reveló un rostro que explotó en la memoria de Alejandro. No era cualquier sombra. Era él, o mejor dicho, otra versión de él. Un tono, una mirada, una presencia que paralizaba, su propio reflejo. Pero envejecido, destrozado, con los ojos enterrados en una historia que Alejandro no podía comprender. ¿Creías que esta historia era solo tuya? La voz profunda, áspera, parecía rechinar contra las paredes. «Yo soy lo que nunca te contaron, lo que escondieron». El tiempo se detuvo. Alejandro sintió cómo el mundo se doblaba a su alrededor. La habitación giraba y las paredes parecía que se cerraban, amenazantes. Su corazón bombeaba sin control, como un tambor que anuncia el desastre.
La figura avanzó y se sentó frente a él con una calma aterradora. Esta mansión no es lo que parece, y tú no eres quien piensas. Hay un Alejandro que todos conocen, y luego estoy yo, el otro, el verdadero. Alejandro tragó saliva, con la mente en blanco, incapaz de entender. ¿Qué deseas de mí?, musitó. El hombre joven, la imagen oscura de Alejandro, sonrió sin alegría. Quiero que sepas la verdad, la que comenzó hace décadas, con pactos sucios, traiciones y un precio demasiado alto. Tu abuelo no solo construyó ese imperio con engaños, también hizo algo impensable. Separó a dos vidas que eran una. El silencio se volvió insoportable. Alejandro sentía como un nudo tolosal le estrangulaba el pecho. Y la mirada de la figura parecía atravesarlo en 1000 pedazos. Y entonces, justo cuando Alejandro pensó que nada podía sacudirlo más, sonó un golpe seco en la puerta. Dos voces se acercaban con pasos rápidos. Golpes, gritos apagados. La figura se levantó de golpe, los ojos prendidos en fuego. ¿Crees que venir aquí sería seguro?, dijo con voz llena de desdén. Esto apenas empieza. Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta se abrió violentamente. Una mujer joven entró, el rostro marcado por lágrimas y rabia, pero con una fuerza electrizante. «No», gritó. «Alejandro, detente. Todo esto es una trampa. No es solo la familia, es mucho más oscuro». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, confundido. «¿Quién eres?», preguntó con el alma en pedazos. «Soy Sofía», respondió ella con la voz quebrada. La hija que alejaron, la sangre que nadie quiso reconocer. Un silencio mortal cayó. Alejandro miró a su doble, luego a Sofía. Su cabeza dolía, el mundo daba vueltas. ¿Cómo era posible? Y avanzó. Mostró una foto medio quemada, donde Alejandro no era más que un niño, de la mano de la mujer que decía ser su madre, y al lado otro niño, él mismo, pero con un rostro diferente. «Somos gemelos», dijo sin miedo, «y nuestro abuelo quiso borrar a uno de nosotros para ocultar la verdad, para proteger el secreto que ahora amenaza con destruirnos». En ese instante, el doble de Alejandro rió, una risa amarga y cruel que resonó en la habitación. «Hasta aquí llegamos», susurró, «porque lo que viene te va a romper». Pero antes de que pudiera seguir, sonó un disparo sordo en el pasillo. Todos se miraron. El miedo ahora era un pulso eléctrico en las venas. «¡Rápido!», chilló Sofía. «No podemos quedarnos aquí. Vienen por nosotros, por la verdad, por todo». Y en esa habitación oscura, con la verdad fracturándose como un cristal bajo sus pies, Alejandro entendió algo que le rompió el alma. La mansión, el secreto, la fama, nada era real. Era solo una mentira multiplicada por miedo. Lo que aún no sabía era si podría sobrevivir a esta nueva batalla. La puerta seguía abierta, y detrás, la oscuridad esperaba. ¿Quién realmente controlaba la historia? ¿Y cuánto estaba Alejandro dispuesto a perder para descubrirlo? La respuesta temblaba en el aire, pero nadie quería decirla. La sombra ya no era solo un recuerdo, se había convertido en su enemigo más cercano. El disparo resonó como un trueno seco, congelando el aire en 1000 pedazos. El caos explotó. Gritos cortaron el silencio y todos cayeron al suelo. Las voces se ahogaron entre el ruido de los pasos que se acercaban, cada vez más fuertes, más cercanos. Alejandro sintió el sabor amargo de la sangre en la boca. El dolor en su costado ardía como fuego vivo, pero su mente apenas podía procesar el infierno que se abría frente a él. Sofía se aferraba a su brazo, los ojos llenos de terror, mientras él intentaba arrastrarse hacia la sombra que amenazaba con devorarlos a todos. Pero entonces, en medio de la confusión, la silueta que parecía ser su doble se levantó, inmóvil y fría, sin miedo ni prisa, y en ese instante ocurrió lo imposible. Un puñado de luces mortefinas comenzó a brillar sobre él. Primero fue un destello, luego otro, hasta llenar la habitación. Alejandro sintió un temblor violento en el pecho y un zumbido intenso en la cabeza. La figura de su versión envejecida se desvaneció en un susurro.
Pero la sorpresa mayor vino cuando en lugar de salvarlos o enfrentarlos a sus atacantes, ese doble comenzó a reír. Una risa seca, cruel, que llenó el cuarto entero. La multitud, paralizada, miraba sin comprender. Sofía apretó los dientes. Temblando. —¿Qué mierda es esto? —gritó, tratando de levantar a Alejandro. Pero él no pudo responder. Sus ojos se abrieron más de lo que creía posible, y un sabor metálico invadió su boca. De pronto, su visión se nubló, y una voz retumbó en su cabeza, más clara, más cercana que nunca. —¿Crees que tú controlas esta historia? No, Alejandro. Tú eres solo el último actor de una obra pensada hace años. Y entonces, todo cambió. De un bolsillo oculto, el hombre de traje oscuro sacó una tablet. La encendió, y en la pantalla apareció un vídeo. La cámara enfocaba la cara de Alejandro, pero no la que todos conocían. Era un Alejandro diferente, más joven, con mirada perdida, siendo sometido a un experimento en un laboratorio oscuro, rodeado de máquinas y extraños científicos. —¿Qué es esto? —jadeó Clara, acercándose temblorosa. El hombre la miró con un brillo venenoso en la mirada. ¿Creían que todo esto era un drama familiar? No, esto es otro nivel. Alejandro no es hijo legítimo ni solo heredero. Es un clon, fruto de un experimento secreto del abuelo para crear al heredero perfecto. La voz cortaba como cuchilla. Lo que tienen delante no es un hombre común. Es el producto de una obsesión por el poder y el control total. El silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. Alejandro se sintió caer otra vez, pero esta vez no por la bala. Era la verdad golpeándolo sin piedad. Su identidad, su alma, parecían deshilacharse. Sofía sollozó, y Clara se cubrió la boca con la mano, incapaz de articular palabra. —No, no puede ser —susurró Alejandro, la voz rota. —¿Y la otra? ¿La sombra? ¿Ese otro yo? El hombre de traje sonrió sin compasión. Es el original, el verdadero. Alejandro Morales, desaparecido hace años. Si no fuera porque también estuvo atrapado en esta mentira, ¿creerían que su vida es real? Este doble, este clon, ha vivido todo lo que ustedes han creído. Pero no es más que un cuerpo de réplica, un producto del legado oscuro de una familia que no teme jugar con vidas humanas. La habitación se hundió en un abismo de horror que nadie podía explicar. Sofía, entre lágrimas, cayó de rodillas. —¿Entonces qué soy? —chilló. —¿Una mentira? ¿Un experimento? Alejandro sintió el peso aplastante de la traición. El lugar se volvió un infierno ardiente, con los rostros de todos reflejando la devastación. —¿Y yo? —dijo Clara con voz temblorosa. —¿Qué somos entonces? ¿Cómo se relaciona todo esto con tu familia y la mía? ¿Tu abuelo jugó a ser Dios? Antes de que el hombre respondiera, un estruendo rompió la puerta. Un grupo de personas, vestidas con batas blancas, irrumpió con rapidez. Traían manos llenas de documentos, claves, memorias digitales. El hombre de traje intentó huir, pero fue detenido. Una mujer mayor, con el rostro marcado por el tiempo y la verdad, apareció detrás de ellos. Su mirada era implacable. —El experimento terminó hace años —dijo con voz dura—. Pero los secretos han engendrado monstruos. No solo crearon un clon, sino que dividieron almas, borraron vidas, y ahora esa mentira quiere aplastar al original. El corazón de Alejandro latía con la furia de 1000 tormentas. Miró a Sofía, miró a Clara, todo se había vuelto caos. Pero en ese momento una certeza le inundó. Nada sería igual, ni siquiera él. Y cuando quiso preguntar más, la pantalla de la tablet parpadeó, mostrando un mensaje final, una sola frase que cayó como un hachazo. Bienvenido al inicio del fin. La verdadera batalla apenas comienza, y va mucho más allá de esta mansión. El cuarto explotó en murmullos y llantos. La mansión ya no tenía fachada. Era una jaula rota, y ellos, prisioneros de un engaño que ni siquiera sabían cómo enfrentar. El reloj seguía su marcha, indiferente, mientras la sombra del pasado ahora se hacía carne, y la verdad, más terrible que cualquier mentira. El cuarto temblaba con el eco del mensaje en la tablet. Cada palabra pegaba como un golpe al estómago. La gente se miraba sin poder creerlo.
Sofía lloraba tras abrazar a Alejandro, que se aferraba a la pared como si fuera a caer. Entonces, un silencio helado invadió el lugar. Todos esperaban que alguien hablara, pero no salió ni un suspiro. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. El cuarto quedó sumido en la oscuridad más absoluta. Se oyeron respiraciones agudas, pasos nerviosos, el crujido de la madera bajo tensión. Un ruido seco, como un susurro detrás de la espalda de Alejandro, lo hizo girar de golpe. No había nada, pero la sensación de que alguien estaba ahí no lo soltaba. ¿Quién está ahí? Su voz fue apenas un hilo. Un resplandor empezó a formarse en un rincón, al principio, borroso, como una mancha de neblina. Luego, lentamente, la forma tomó cuerpo. No era la sombra, ni el doble, ni Sofía, ni Clara. Era alguien más, una mujer joven, con ojos intensos, vivos, pero que destilaban una tristeza brutal. Su piel parecía brillar con luz propia, como si fuera un fantasma, pero no lo era. «No debieron saber», dijo con una voz que temblaba y rompía el silencio. Era suave, pero firme. «Todo esto, todo, es solo la mitad de la historia». El ambiente se cargó de inmediato. Todos retrocedieron, mirando con miedo y confusión. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba, la garganta se le cerraba, como si la ahorasen con un lazo invisible. Temblaba, pero sus ojos no podían apartarse. «¿Y tú quién eres?», preguntó con la voz rota. «Soy Lucía», contestó ella. «La mentira viviente, el secreto que enterraron hace años». Un murmullo se extendió como un incendio. «¿Lucía? ¿Qué Lucía?» Yo soy su madre», dijo la voz. Y fue como si un rayo partiera el aire. «La mujer a la que nunca buscaron porque nunca existí para ustedes». El tiempo se detuvo. Latidos en el pecho como martillos. La mirada de Sofía se cristalizó. Clara se llevó las manos a la boca. Y Alejandro sintió un golpe en el estómago tan fuerte que tuvo que sentarse. «Es imposible», balbuceó Alejandro. «Mi abuela me dijo que murió antes de nacer, que todo esto era algo que la familia decidió ocultar». Lucía sacó una foto antigua del bolsillo de su saco. Era una imagen borrosa pero clara. Una niña pequeña, Alejandro de niño y otra bebé. Una sonrisa rota en sus rostros. «Somos hermanas», dijo. «Y estas mentiras no solo destruyen uno, sino a todos». El hombre del traje oscuro perdió el color del rostro y dio un paso atrás. Thomas, uno de los periodistas, gritó: «Esto cambia todo. Tus padres, tu familia, es un embrollo completo». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un golpe seco sacudió el edificio. Algo enorme venía rumbo al salón. Desde el pasillo oscuro hasta las escaleras, un grupo de personas armadas irrumpió con furia. Gritaban que buscaban a Lucía, que había que silenciarla. Fue un caos. Estallaron gritos, luces, disparos al aire. Alejandro retrocedió junto a Sofía y Clara, aturdido. Lucía los miraba con ojos llenos de terror, pero también de una determinación terrible. «Tienen miedo», gritó. «Eso significa que mi verdad es la única que puede quebrar su poder». El hombre del traje se abalanzó sobre ellos, pero una voz tronó: «¡Alto!». Una figura vestida de blanco con documentos en la mano apareció en la puerta. Era una doctora de cabello plateado. Mirada firme y una autoridad que nadie discutió. «Soy la doctora Miranda», anunció. «Supervisé los experimentos que destruyeron a esta familia. Pero también soy la última esperanza para salvar lo que queda de verdad». Alejandro la miró, exhausto, sin poder entender. ¿Más revelaciones? ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué quería decir con salvar la verdad? El silencio cayó otra vez pesado y denso. La doctora respiró profundo y agregó: «Lo que llaman clon o hermano perdido no es un error. Fue un plan, pero hubo algo que ni ellos previeron. La definición de sangre y alma va más allá de los genes». Alejandro sintió el corazón perforado por esas palabras. Creyó conocer quién era, pero todo se había desmoronado. Y mientras miraba a Lucía, a Sofía, a Clara y a esa doctora, un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Y si la verdadera batalla no fuera contra su familia ni sus secretos, sino contra algo dentro de él mismo? Un eco frío resonó en la mansión destrozada.
La guerra apenas comenzaba, pero esta vez no, era solo externa. Era su propia alma la que estaba en juego. Y entonces, de repente, las luces se apagaron de nuevo. Solo un latido se escuchó fuerte, constante en la oscuridad. ¿Era su corazón o algo más? El cuarto seguía en penumbras, con solo el latido de Alejandro retumbando en el silencio, como un tambor que no dejaba de anunciar peligro. Sofía, Clara y la doctora Miranda apenas se movían, atrapados en esa oscuridad que parecía tragarlos vivos. De repente, un sonido agudo quebró el aire, un pitido rítmico, como una alarma lejana pero cercano. Un destello fosforescente recorrió la habitación, y en un flash cenador, las luces se encendieron bruscamente. Todos estaban paralizados. La mansión ya no se parecía a nada conocido. Las paredes parecían haberse estirado, agrietadas, goteando una sustancia oscura que parecía sangre seca. Y en el centro de la sala, una figura se alzó, cubierta por una especie de capa rota, quemada. Su rostro estaba oculto, pero la voz, cuando habló, hizo que el aire se cortara. «No son los únicos muertos aquí», dijo, con un tono grave que hizo temblar las ventanas. Un escalofrío recorrió a Alejandro. La oscuridad había traído algo nuevo, algo vivo y frío, como un fantasma. Sofía se aferró a su brazo, pero esa voz no venía sola. Detrás de la figura, las sombras comenzaron a moverse, revelando, poco a poco, cuerpos que parecían hechos de humo y dolor, figuras fragmentadas y retorcidas, recuerdos mal cerrados de personas desaparecidas. «Esto no es solo un experimento ni una familia rota», continuó la sombra. «Esto es una maldición, una herida que se abrió hace generaciones y siguió sangrando hasta hoy». Alejandro tragó saliva, intentando contener el nudo que subía de su garganta. Miraba a Sofía, se miraba a sí mismo y sentía que todo se desmoronaba bajo sus pies. Esa voz parecía escupir el dolor acumulado en cada piedra de la mansión. «¿Quién eres?», balbuceó, sus dedos temblando. La figura dio un paso adelante, y la capa cayó. Era Alejandro, pero no el Alejandro de carne y hueso que estaban viendo. Era una versión espectral, un Alejandro que parecía venir del otro lado, con ojos vacíos pero cargados de reproche. «Soy lo que olvidaron, lo que mataron para crear esta mentira», replicó. «Soy el verdadero, pero también el perdedor, el fragmento que nunca quisieron aceptar». El cuerpo real de Alejandro retrocedió, el miedo paralizándolo. Sofía cerró los ojos temblando. Clara tragó con dificultad. La doctora Miranda murmuró algo ininteligible, como intentando recordar. «Este lugar está maldito», sentenció la sombra, «y nadie ha podido romper lo que comenzó con el primer secreto». Se escucharon pasos que se acercaban a toda prisa. La puerta se abrió de golpe. Entraron hombres con caras duras, armas en mano, pero al entrar quedaron paralizados. Miraron alrededor, sin entender. «No puede ser», dijo uno. «¿Escuchan eso? ¿Sienten eso?» «Está vivo», replicó otro con voz rota. La sombra lebrija levantó la mano y un viento helado recorrió la sala. Las luces parpadearon. Esa sustancia oscura comenzó a gotear con más fuerza, llenando el suelo como un charco de sombra. La mansión parecía respirar, tragando a todos en una pesadilla interminable. Y entonces, la voz volvió a romper el aire, casi un susurro. «Esta guerra no es solo afuera», señaló al Alejandro real. «Está aquí», y tocó su pecho. «En tu sangre, en tu alma». Un silencio mortal se apoderó del grupo. Alejandro sintió que el mundo giraba. El peso era insoportable, un grito atrapado en su pecho que no podía salir. Y justo cuando parecía que nada podría ser más aterrador, la tablet en manos del hombre de traje oscuro explotó su pantalla en 1000 pedazos, y de entre esos fragmentos salió un chip, pequeño, brillante, que salió volando directo hacia el pecho de Alejandro. «¿Qué es eso?», siseó Sofía al verlo caer. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Alejandro se agarró el pecho y cayó al suelo en un espasmo violento. Su respiración salió cortada, como si algo estuviera drenando todo su ser. Un destello recorrió sus ojos, y en ese segundo, un segundo eterno, la sombra y el cuerpo se fusionaron en una sola figura. Una imagen nueva y terrible que no podía ser ignorada. «No soy ni siquiera yo», jadeó Alejandro con voz débil. «Soy el último fragmento». La mansión tembló,
El suelo crujió y el techo comenzó a lloviznar ceniza. Afuera, la noche estaba a punto de romperse en mil pedazos. ¿Y ahora qué hacemos?, gritó Clara con lágrimas rodando por sus mejillas. Nadie respondió, porque nadie sabía. Lo que había dentro de esa mansión era mucho más grande, mucho más oscuro, y estaba recién despertando. La pregunta ahora flotaba en el aire espeso. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿El clon? ¿La sombra? ¿O algo más que aún ninguno había visto? Y lo peor, ¿estaban todos atrapados en algo invisible que ya no se podía detener? El reloj seguía su ritmo, pero ahora no marcaba solo el tiempo, marcaba el fin, o el comienzo, de algo inimaginable. El latido en la oscuridad se volvía insoportable. Alejandro caía al suelo, la mano aferrada al pecho, como si alguien le estuviera arrancando el alma a tiras. Sofía se arrodilló a su lado, su rostro descompuesto, tembloroso. Clara estaba paralizada, la mirada perdida entre el caos, mientras la doctora Miranda intentaba controlar la escena sin éxito. La mansión crujía como un monstruo viejo que despierta de un sueño pesado. La ceniza caía en lluvia lenta, pegajosa, y el sudor frío le corría por la espalda. Todo parecía irse al carajo, y no había nadie que lo detuviera. Pero entonces, justo cuando el aire parecía romperse en mil pedazos, ocurrió algo que nadie esperaba. Un destello azul, frío como el hielo, llenó la habitación. La figura espectral de Alejandro se tensó, y de repente su cuerpo real empezó a brillar con fuerza, como si algo despertara dentro de él. «¡No!», gritó Sofía, tirando de él. «No puedes, no ahora». Los ojos de Alejandro se abrieron de golpe, y lo que salió de su boca no fue ni un gemido ni un grito de dolor. Fue una palabra: «No soy Alejandro». El silencio cayó más rápido que un golpe en la cara. Todos lo miraron, como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué?», susurró Clara con la voz rota. Alejandro se incorporó, con esfuerzo, aunque sus ojos estaban más apagados y profundos que nunca. «No soy quien creen», repitió, con una calma tan extraña que parecía la calma antes de la tormenta. «Soy una copia, pero no la copia que todos esperan». Miranda frunció el ceño, agitando la cabeza como si no creyera lo que oía. «¿Qué quieres decir?». «Que hay algo más», dijo Alejandro en voz baja. «Pero no un clon cualquiera. Yo no soy el experimento». Los ojos de todos se clavaron en él, clavados como puñales. «Yo soy el virus». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Nadie supo qué decir. ¿Un virus? ¿Qué demonios estaba tratando de explicar? Sofía apretó los dientes. La rabia y el miedo dibujaban un nudo en su garganta. «¿Cómo eso es posible?», preguntó con voz áspera. Alejandro bajó la mirada, como si quisiera escapar de sí mismo. El abuelo no solo quiso crear un heredero perfecto, también hizo algo mucho peor. Inyectó en mí un código que puede controlar la mente, manipular recuerdos y borrar identidades. Yo fui diseñado para ser un arma secreta, el último eslabón de un plan que nadie esperaba que entendiera. Clara soltó un grito ahogado. La atmósfera se volvió insoportable, cargada de un miedo primitivo. «¿Estás diciendo que has estado fingiendo este tiempo?». Su voz se rompió mientras retrocedía. «No solo eso», intervino la figura espectral, que estaba en un rincón, comenzando a desvanecerse. «Soy yo quien lucha desde dentro para evitar que esta programación destruya todo. Pero no sé cuánto tiempo me queda, ni cuánto de mí queda en este cuerpo». De repente, una alarma ensordecedora explotó en el aire. La ventana estalló en pedazos, entrando ráfagas de viento helado. Sombras se movieron en la oscuridad que parecía querer tragarlos. «¡Están aquí!», gritó Miranda, tomando a Sofía y Clara del brazo. «No podemos quedarnos». Los segundos se volvieron frenéticos. Alejandro se tambaleó, la mano aún aferrándose al pecho, mientras sus ojos buscaban respuestas en un mar de rostros desorientados. «¿Y mi familia?», murmuró. «¿Y la verdad?». Una voz distinta, profunda y serena rompió el caos. «La verdad nunca fue lo que pensaron», dijo desde el fondo, un hombre emergiendo de las sombras. Tenía la mirada fría, calculadora. «La única constante es el control. Desde el principio no solo dividieron vidas,
dividieron realidades. El grupo se quedó paralizado. La figura avanzó lentamente hacia Alejandro. No eres un clon, ni un virus. Eres el experimento fallo que lograron. La mentira que sostienen para que el verdadero heredero siga en las sombras. Alejandro lo miró sin entender. ¿Qué dices? Que hay otro. Uno que nunca vieron. Y que ahora está más vivo que nunca. Listo para regresar y reclamar lo que es suyo. Un silencio pesado llenó el cuarto. En ese instante, un móvil vibró, cortando la tensión como un cuchillo. Alejandro lo tomó del suelo con manos que temblaban. La pantalla estaba en negro, pero un mensaje apareció. Estoy aquí, y finalmente voy a acabarlo todo. Y entonces, sin previo aviso, la mansión se sumió en un apagón total, y todo quedó en silencio, menos el latido acelerado de un corazón que no era de Alejandro. ¿Quién estaba realmente llamando? ¿El clon, el virus o el verdadero heredero? La batalla apenas comenzaba, y esta vez nadie sabía en qué bando luchar. El silencio fue casi insoportable cuando la pantalla se apagó. La mansión quedó a oscuras, y solo se escuchaba ese latido acelerado, como un tambor desbocado que marcaba un peligro inminente. Alejandro cayó de rodillas, la mano crispada contra el pecho, sintiendo un fuego helado que le quemaba las entrañas. Sofía se arrodilló a su lado, la respiración entrecortada, mientras Clara y la doctora Miranda se miraban sin saber qué hacer. De repente, un ruido seco rompió la tensión. Algo se rompió en el aire, como si la realidad misma temblara y se fisurara. Las luces volvieron, pero no en todo el salón, sino solo en un rincón oscuro. Todos giraron la cabeza como disparados. Un hombre, alguien que parecía invisible hasta ese momento, estaba de pie ahí, de cara pálida y ojos hundidos, con ropa vieja y arrugada, con la mirada perdida. Temblaba mientras se aferraba a una vieja fotografía. Su voz salió rota, apenas un susurro. «No pueden entender», dijo sin mirar a nadie. «No solo somos 2, ni 3. Somos todos». Un murmullo creció inmediato. La gente se sentía confundida. El miedo se mezclaba con incredulidad. Alejandro lo miró, sintiendo que un nudo le apretaba la garganta y que un frío gigantesco le colapsaba el pecho. «¿Quién eres?», logró decir con la voz quebrada. El hombre levantó lentamente la foto. Era la imagen de una mujer joven, idéntica a Lucía, pero llorando, como si llevara consigo todo el dolor del mundo. «Ella no, es solo tu madre», dijo con un hilo de voz. «Es la clave. Y es solo la primera». Entonces algo imposible sucedió. Las paredes comenzaron a desvanecerse, como si se convirtieran en humo. Un escalofrío recorrió cada hueso de los presentes. De ese humo surgieron figuras más, sombras que parecían humanos, pero no. Eran recuerdos, ecos de otros Alejandro, de otras vidas que nadie conocía. «No puede ser», gritó Clara, mientras se tapaba la boca, paralizada. «¿Esto qué es?», sopló Sofía, con lágrimas en los ojos, sin poder apartar la mirada. Las figuras comenzaron a hablar, murmullos multiplicados, voces familiares, pero confundidas entre sí. Decían cosas que retumbaban en la mente de Alejandro como golpes. «Nos borraron, fragmentaron nuestra alma. Somos todos ellos». «Y ninguno». «¿Qué quieren decir?», preguntó el hombre de traje oscuro, con la piel pálida y el rostro contraído por el terror. «La verdad que jamás admitirán», susurró una de las figuras. «Alejandro no es solo un clon ni un virus. No es 1, ni 2, ni 3. Un estremecimiento colosal sacudió la mansión y casi los derriba a todos. «Somos la suma de todos los Alejandro que intentaron borrar», dijo la figura pálida. «La herida del experimento no se curó, se multiplicó. Cada Alejandro que creyeron destruir sigue vivo aquí, fragmentado en esta prisión de secretos». Alejandro se agarró la cabeza. Su pecho dolía de odio, miedo y desesperación mezclados. La línea entre realidad y locura se había roto. Entonces todo tiempo. ¿Quién soy realmente?, sollozó, con la voz rota.
No eres un solo ser, dijo la sombra que antes era su doble. Eres el resultado de muchas sombras, muchas mentiras, muchas muertes. Y si quieres encontrar la verdad, primero debes aceptar que nunca has estado solo. En ese instante, una luz tibia y débil empezó a crecer entre las ruinas. Era clara, cálida, distinta al frío que dominaba la mansión. Una canción lejana, como un susurro de esperanza, comenzó a llevar calma. Sofía miró a Alejandro con temor y algo de ternura. Clara se limpió las lágrimas con la manga. Quizás, susurró la doctora Miranda, no todo está perdido. Esta luz podría ser el hilo para salir del laberinto. Pero justo cuando una débil calma comenzaba a asentarse, un grito desgarrador atravesó el lugar. ¡No! Era la voz de Lucía, que apareció corriendo desde el pasillo, con el rostro descompuesto. «¡Están aquí!», jadeó, mirando fijamente a la multitud. De las sombras del corredor emergió un ejército de figuras encapuchadas, moviéndose con paso terrorífico y rostros cubiertos. «Vinieron por nosotros», dijo en un susurro casi muerto, «por la verdad. Y por ti, Alejandro». Todos se quedaron congelados, enfrentándose a un enemigo que no venía solo del pasado, ni de dentro. El corazón de Alejandro latió con fuerza. La verdadera batalla estaba a punto de estallar. Y esta vez, nada sería igual. ¿Qué les espera? Cuando el enemigo no es solo externo, sino que vive en cada uno de ellos. Y lo peor, ¿quién puede salvarlos si ni siquiera están seguros de qué o quién es real? La mansión tembló, las sombras avanzaron, y el reloj no se detuvo. ¿Estás listo para saber quién ganará esta guerra de sombras? Porque nadie sabe, ni siquiera Alejandro. La mansión temblaba. Alejandro, con la mano presionando el costado sangrante, respiraba a medias, como si cada inhalación le perforara el pecho. El frío húmedo agarraba su piel, mientras Sofía y Clara lo sostenían, pero sus cuerpos temblaban igual, atrapados en un terremoto de miedo y desesperación. Las figuras encapuchadas avanzaban, sombras tambaleantes entre los restos rotos de aquel lugar, que alguna vez fue una fortaleza. El hombre del traje oscuro, derrotado y derrotante, fue arrastrado por la mirada de la multitud, que ya no podía cerrar los ojos ni callar la verdad. Lucía, con lágrimas que surcaban su rostro, se adelantó. Su voz quebrada pero firme arrancó un suspiro entre el caos. No se trata solo de nuestras familias. Es mucho más profundo. Es la sombra que heredamos todos, la maldición que se alimenta del olvido y la mentira. Un silencio pesado cubrió el salón. Cada palabra dolía como un látigo invisible, cortando cada esperanza. Pero en ese oscuro pozo de verdades rotas, algo cambió. Alejandro apretó la mandíbula y abrió los ojos con un fuego inesperado. «No voy a dejar que este legado nos destruya, no más». Su voz, ronca y frágil, resonó como un llamado a la rebelión. Y aunque sus fuerzas flaqueaban, sus dedos entrelazaron los de Sofía y Clara. En ese gesto simple estaba el pacto silencioso que los uniría. Repentinamente, el suelo crujió, y la tierra pareció reconocer ese momento. De la penumbra, la figura espectral de Alejandro, la sombra que los había acechado, apareció. Pero esta vez no con odio, sino con tristeza profunda. «Soy parte de ustedes, pero no soy su enemigo. Soy la consecuencia, la advertencia y la esperanza». La sombra extendió sus manos hacia ellos, y mientras el brillo oscuro se mezclaba con la luz tenue de un amanecer irreal que se asomaba desde las ventanas agrietadas, los rostros cansados de los presentes se iluminaron, aunque sea por un segundo. De pronto, la doctora Miranda, con voz firme, ordenó: «Es hora de terminar con esto. La verdad debe salir. Todo lo que ocultaron, todo lo que sacrificaron en nombre del poder, debe salir ahora». Los atacantes se detuvieron, confundidos, y varios comenzaron a bajar sus armas, porque lo que presenciaban iba más allá de lo que entendían. Sofía, agotada, susurró a Alejandro: «Estamos juntos en esto, no nos vamos a dejar caer». Él la miró, respiró profundo, con el dolor clavado en cada costilla, y por primera vez sintió que la lucha no era en vano. Entonces la mansión dejó de crujir. La luz aumentó. El reloj marcaba las primeras horas del alba. Las sombras se disolvieron lentamente, arrastrando con ellas ese manto oscuro que,
Los había aprisionado. Uno a uno, los presentes se pusieron de pie, con heridas abiertas, miradas perdidas pero también con una chispa indomable. Clara limpió sus lágrimas, buscando en el rostro de Alejandro el reflejo de una promesa. Vamos a reconstruir, a limpiar esta historia. Juntos. Así, la mansión, aunque maltrecha y cargada de dolor, se transformó en un símbolo. No de mentira o engaño, sino de resistencia, de verdad arrancada a golpe de miedo y revelación. Alejandro, con el cuerpo y el alma fragmentados, pero con corazón firme, vio la primera luz a través del cristal roto. No sabía qué depararía el futuro, pero una cosa estaba clara. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora, al menos, conocerían la verdad para pelear. La batalla más oscura había terminado. La batalla por la verdad recién comenzaba. Y esta vez no estarían solos. Tienes que suscribirte ahora. No permitas que te arrebaten el acceso a las próximas historias exclusivas que cambiarán todo lo que creías saber. Destruye ese botón de like ahora. Solo con tu apoyo el algoritmo nos mantiene vivos y fuertes. Inunda la sección de comentarios. Quiero leer cada grito, cada lágrima, cada teoría sobre este final que te dejó sin aliento. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace explosivo. Solo los verdaderos fans saben que apoyar así cambia el juego. Demuestra que estás de nuestro lado.